¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el origen de la civilización estuviera mal? ¿Y si existiera una ciudad construida por humanos hace más de 1000 años, en el lugar más inhóspito del planeta, con bloques de piedra que pesan más de 130 toneladas, cortados con una precisión que los ingenieros modernos todavía no pueden explicar? ¿Y si esa misma ciudad guardara la clave de un diluvio universal que no fue solo un mito? Tiwanaku, una civilización que floreció a casi 4000 metros de altitud, en un altiplano helado donde cultivar maíz era casi imposible. Una ciudad que los incas encontraron en ruinas y creyeron obra de los dioses. Una cultura que no dejó escritura, no dejó nombre para sus dioses, no dejó ningún registro de su idioma, pero dejó piedras que desafían la física. Hoy vamos a descubrir qué esconde Tiwanaku, por qué nadie habla de sus verdaderos misterios y qué acaban de encontrar los arqueólogos que podría reescribir toda la historia de América del Sur. En el año 1549, el conquistador español Pedro Cieza de León llega al altiplano boliviano y encuentra algo que lo deja sin palabras. Ante él hay una ciudad en ruinas, con monumentos de piedra tan colosales que ningún ejército español podría haberlos movido. Pregunta a los nativos: ¿quién construyó esto? La respuesta lo estremece. No fueron nuestros ancestros, ni los de antes de ellos. Esto fue construido en una sola noche, por seres que ya no existen. Esa misma pregunta lleva siglos sin respuesta definitiva. Tiwanaku no es solo un sitio arqueológico, es el mayor enigma de América precolombina, la civilización que precedió a los incas por al menos 1000 años, que dominó un territorio equivalente al de 4 países modernos y que desapareció dejando atrás monumentos que todavía no sabemos cómo fueron construidos. Su nombre en aymara, Taipicala, significa la piedra en el centro del mundo. Eso creían sus constructores de sí mismos, que vivían en el ombligo del universo, en el punto donde el cosmos tocaba la Tierra. Y quizás tenían razón. Porque lo que vamos a descubrir hoy sobre Tiwanaku no aparece en los libros de historia del colegio. En los últimos años, nuevas tecnologías de exploración han revelado que lo que vemos en la superficie de Tiwanaku es apenas el 1% de la ciudad real, y lo que está debajo cambia absolutamente todo. Para entender el misterio de Tiwanaku, hay que empezar por el lugar donde se construyó, porque ese lugar en sí mismo no tiene sentido. El altiplano boliviano es una de las regiones más hostiles para la vida humana en todo el planeta. A 3850 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno escasea. Las noches son gélidas durante todo el año. Las cosechas son difíciles. Las tormentas de granizo destrozan los campos y los vientos que barren la meseta no perdonan. Es el tipo de lugar donde ningún arquitecto en su sano juicio elegiría construir una ciudad. Y sin embargo, alguien lo hizo. No construyó una aldea, construyó una metrópolis. En su apogeo, alrededor del año 800 de nuestra era, Tiwanaku albergaba entre 10.000 y 20.000 habitantes dentro de sus murallas y controlaba una red de poblaciones satélite que se extendía por lo que hoy son Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Eso equivale a decir que dominó un territorio más grande que la mayoría de los imperios europeos de la época. ¿Cómo? ¿Cómo pudo prosperar una civilización de esa escala en un lugar donde la naturaleza conspira contra la vida? La respuesta es uno de los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo: los sucacolus. Los sucacolus son campos elevados, plataformas artificiales de tierra rodeadas de canales de agua. El agua de los canales absorbe el calor del sol durante el día y lo libera de noche, creando un microclima que protege los cultivos de las heladas. Es un sistema tan eficiente que los investigadores modernos que lo reconstruyeron en los años 80 lograron triplicar los rendimientos agrícolas de la zona. Tiwanaku no conquistó su entorno, lo reprogramó. Pero hay algo más en esa ingeniería que todavía asombra a los especialistas: la escala de la organización social necesaria para construirla.
para levantar y mantener esos campos elevados, para excavar miles de kilómetros de canales, para coordinar la producción agrícola de decenas de comunidades dispersas en un altiplano enorme. Hacía falta un nivel de coordinación central que la arqueología del siglo XX simplemente no esperaba encontrar en América del Sur en esa época. No había escritura, no había ruedas, no había animales de carga suficientemente grandes. Y sin embargo, construyeron algo que un ingeniero del siglo XXI contemplaría con respeto. La pregunta que nadie quiere responder en voz alta es esta: ¿aprendieron a hacer todo eso por sí solos, en generaciones, por ensayo y error? ¿O tenían un conocimiento previo, heredado de alguien, de algún lugar, de algún tiempo anterior? Tiwanaku no conquistó su entorno, lo reprogramó. Pero la ingeniería agrícola, impresionante como es, no explica lo que está en el centro de la ciudad. A 1 kilómetro del centro de Tiwanaku se encuentra Puma Punku, que en aymara significa Puerta del Puma. Y lo que hay ahí es, sin exageración, una de las cosas más difíciles de explicar en toda la arqueología mundial. Los bloques de piedra de Puma Punku no se parecen a ninguna otra construcción antigua del planeta. No son piedras toscamente colocadas. Son bloques de andesita y arenisca roja, cortados con una precisión geométrica que rivaliza con la fabricación moderna. Superficies perfectamente planas, ángulos de 90 grados exactos, canales de drenaje rectos como una regla, orificios circulares de 6 milímetros de diámetro, perfectamente uniformes, perforados en línea recta sobre bloques de andesita, una de las piedras más duras que existen. Y lo más inquietante, en toda la excavación de Puma Punku, los arqueólogos no han encontrado ninguna herramienta que pudiera haber producido esos cortes. Ninguna. Los bloques se encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional, sin mortero, con tolerancias de milímetros. Algunos investigadores del Geopolymer Institute han propuesto que los bloques de arenisca no fueron tallados sino moldeados, fabricados con un tipo de concreto geopolímero antiguo, lo que explicaría su composición química atípica y la ausencia de canteras cercanas de donde pudieran haber sido extraídos. El análisis químico de varias muestras mostró concentraciones de sodio que no corresponden a ninguna formación geológica conocida en la región. Si eso es correcto, los constructores de Puma Punku no solo conocían la geometría avanzada, conocían la química industrial. Y luego está el problema del peso. El bloque más grande de Puma Punku pesa 131 toneladas métricas. Para poner eso en perspectiva, el bloque más pesado del Gran Templo de Abu Simbel en Egipto pesa alrededor de 40 toneladas. Los bloques de Puma Punku triplican eso. Las piedras de andesita más pequeñas, usadas para los revestimientos y las tallas decorativas, fueron transportadas 90 kilómetros desde la península de Copacabana, cruzando el lago Titicaca. 90 kilómetros, en balsas de totora, con bloques que pesan decenas de toneladas. El propio sistema de transporte es un misterio. Cuerdas de cuero de llama, rampas de tierra, cientos, quizás miles de trabajadores coordinados con una precisión milimétrica. Todo eso a 4 kilómetros de altitud, donde el oxígeno es 1/3 del que hay a nivel del mar. ¿Es humanamente posible? Los arqueólogos experimentales dicen que sí, que con suficiente fuerza humana organizada se puede mover cualquier cosa. Pero esa respuesta, que es la respuesta oficial, no explica la precisión de los cortes, no explica la ausencia de herramientas, no explica los orificios de 6 milímetros en andesita, y Puma Punku fue abandonado antes de terminarse. Algo interrumpió la construcción a mitad de camino. Nadie sabe qué. La fecha oficial para la construcción de Puma Punku es entre el año 536 y 600 de nuestra era. Es la fecha que da el carbono 14, es la que acepta la arqueología mainstream y es la que se enseña en los libros de texto de todo el mundo. Pero esa fecha tiene un problema. Varios, en realidad. El primero lo planteó Arthur Poznański, el arqueólogo austriaco que fue uno de los primeros exploradores modernos del sitio,
en 1926. Poznański estudió la orientación astronómica de las estructuras de Tiwanaku, específicamente el alineamiento del Kala Sasaya, el gran templo del sol, y llegó a una conclusión que escandalizó al mundo académico. Esos alineamientos solo coinciden con los patrones solares de hace 15.000 años, no 600, 15.000. Si Poznański tenía razón, Tiwanaku no es una civilización del primer milenio de nuestra era. Es una civilización del final de la última era glacial. Una civilización que construyó monumentos cuando el nivel del mar era más de 100 metros más bajo que hoy, cuando los glaciares cubrían Europa y América del Norte, cuando la humanidad entera, según los libros, era solo cazadora y recolectora. Y hay algo más que respalda esta idea, algo que la arqueología oficial todavía no sabe cómo explicar. En las riberas del lago Titicaca, a varios metros de altura sobre el nivel actual del agua, hay líneas de roca pulida, marcas de olas antiguas. El lago estuvo mucho más alto, o mejor dicho, el altiplano estuvo mucho más bajo. La geología indica que hubo un evento catastrófico de elevación tectónica masiva en la región andina. Algunos geólogos lo fechan hace aproximadamente 12.000 años. Si Tiwanaku ya existía cuando eso ocurrió, entonces estamos ante una civilización que sobrevivió a un cataclismo geológico que levantó su ciudad desde el nivel del mar hasta 4 kilómetros de altitud en un tiempo geológicamente breve. Ese cataclismo fue el diluvio que describieron los incas en su mitología, el mismo diluvio del que hablan docenas de culturas en todo el planeta. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Pero antes de llegar al diluvio, necesitamos conocer al Dios que sobrevivió a él. Y lo que ese Dios tiene tallado en la Puerta del Sol de Tiwanaku es algo que ningún arqueólogo del siglo XIX supo cómo interpretar. En el centro de Tiwanaku hay una estructura llamada la Puerta del Sol. Es un monolito de andesita de 10 toneladas, tallado de una sola pieza, con una figura central flanqueada por 48 figuras más pequeñas en posición de reverencia. Esa figura central es Viracocha, el dios creador de los Andes, y la leyenda de Viracocha es extraordinaria. Según la mitología andina recogida por los cronistas españoles del siglo XVI, Viracocha emergió de las aguas del lago Titicaca después de un gran diluvio que destruyó el mundo anterior. No llegó desde el cielo, llegó desde el agua. Creó al sol, a la luna, a las estrellas. Modeló a los primeros humanos de piedra en Tiwanaku y luego desapareció, caminando hacia el Océano Pacífico. Los incas, que llegaron siglos después y encontraron Tiwanaku en ruinas, incorporaron a Viracocha en su propio panteón. Lo llamaron el dios que existía antes que los dioses, el que enseñó a los sobrevivientes cómo reconstruir el mundo después del diluvio. En la mitología aymara, Tiwanaku no fue construida por humanos ordinarios. Fue construida en una sola noche por seres de una era anterior, seres que fueron convertidos en piedra al amanecer. Las estatuas monumentales de los templos, monolitos de 7 metros de altura con tocados elaborados, ¿son gobernantes humanos? ¿O son esos seres de la era anterior, eternizados en roca por la voluntad divina? Esta historia tiene paralelos en casi todas las culturas del planeta. El diluvio universal, el Dios que viene del agua, la creación de la humanidad desde cero después de una catástrofe. Sumerios, hebreos, griegos, hindúes, chinos, mayas. Todos cuentan versiones del mismo relato. No es necesario que haya habido contacto entre esas culturas. Basta con que todas ellas fueran testigos del mismo evento real, un cataclismo climático global ocurrido hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última era glacial, cuando el derretimiento de los glaciares elevó el nivel del mar más de 100 metros, borrando civilizaciones costeras enteras y dejando como únicos sobrevivientes a quienes vivían en las alturas. Y si Tiwanaku existía antes de ese diluvio, si fue construida por una civilización anterior al cataclismo, entonces los constructores de Pumapunku
no son los ancestros de los incas. Son algo completamente diferente. Son la civilización perdida que la mitología de todos los pueblos recuerda y que la arqueología moderna todavía no ha encontrado. En 2016, usando imágenes de drones combinadas con análisis de satélite, los arqueólogos crearon el primer mapa topográfico completo del sitio de Tiwanaku. Y lo que encontraron no estaba en ningún libro. Bajo los campos de cultivo que rodean los restos visibles de la ciudad, el mapa reveló un conjunto de estructuras desconocidas que abarca más de 411 hectáreas. 411 hectáreas. Eso es 10 veces el área de los monumentos que se podían ver antes. Incluye un templo de piedra de 17 hectáreas, docenas de estructuras circulares y rectangulares de grandes dimensiones, canales y redes de caminos que conectan distintas partes del complejo. Tiwanaku no era la ciudad pequeña y aislada que imaginaban los primeros arqueólogos del siglo XIX. Era una metrópolis planificada, con infraestructura urbana comparable a cualquier gran ciudad del mundo antiguo, y todavía no ha sido excavada. El Ministerio de Cultura de Bolivia estima que completar la excavación del sitio llevaría al menos 50 años. 50 años. Eso significa que lo que conocemos hoy de Tiwanaku es apenas la fracción de una fracción de lo que hay ahí enterrado. Y hay más todavía. En el año 2000, un equipo internacional de arqueólogos realizó más de 200 inmersiones en el lago Titicaca y encontró algo extraordinario: los restos de un templo sumergido de 200 metros de largo por 50 metros de ancho, construido entre el año 300 y el 1100 de nuestra era. Un templo bajo el agua. Las cabezas de piedra recuperadas del fondo del lago tienen un parecido notable con las encontradas en Tiwanaku. Desde 2012, un equipo de la Universidad Libre de Bruselas ha catalogado más de 20.000 objetos en los fondos del lago, incluyendo los restos del que podría ser el puerto precolombino más antiguo conocido. ¿Es este el templo sumergido de la leyenda de Huanaco, la ciudad perdida que la mitología andina sitúa bajo las aguas del Titicaca? ¿O es solo una rama de Tiwanaku que quedó sepultada bajo el lago cuando el nivel del agua subió? Y en 2025, los arqueólogos de la Universidad Penn State publicaron en la revista Antiquity el descubrimiento del complejo Palaspata, a 210 kilómetros al sureste de Tiwanaku. Un templo del tamaño de una manzana urbana, con 15 recintos alrededor de un patio central hundido, alineado con los equinoccios solares, construido con arenisca roja y cuarcita blanca pulida. Un templo que nadie sabía que existía, encontrado en una región donde nadie había buscado antes, con cerámica que muestra el estilo característico de Tiwanaku, mezclado con elementos de valles lejanos. Lo que esto significa es devastador para la imagen que teníamos. Tiwanaku no era una ciudad aislada en el altiplano, era el centro de una red civilizatoria que se extendía por cientos de kilómetros en todas direcciones, conectando los altos Andes, el altiplano árido y los valles fértiles del oriente. Era, en todos los sentidos de la palabra, un imperio sin escritura, sin ruedas, sin hierro, y sin embargo capaz de coordinar la construcción de monumentos en 3 zonas climáticas distintas al mismo tiempo. Y si eso es lo que están descubriendo ahora, con drones y satélites, ¿qué más habrá debajo que todavía no hemos visto? Alrededor del año 1000 de nuestra era, Tiwanaku se desvaneció. No fue conquistada, no fue incendiada, no fue destruida por ningún ejército invasor. Simplemente dejó de existir. Los arqueólogos que excavaron los últimos estratos de ocupación de la ciudad encontraron algo perturbador. Las construcciones fueron abandonadas antes de terminarse. Los monumentos quedaron incompletos. La ciudad fue vaciándose lentamente, sin violencia aparente, como si sus habitantes hubieran decidido, todos al mismo tiempo, que era hora de irse. La teoría oficial habla de una sequía prolongada. Los estudios paleoclimáticos muestran evidencia de un período de aridez severa entre los años 915 y 1025 que habría bajado el nivel del lago Titicaca y destruido los sistemas de agricultura elevada.
Sin cosechas, el sistema redistributivo colapsó. Sin comida, la autoridad ritual perdió legitimidad. La gente se fue. Es una explicación limpia, racional y perfectamente coherente con los datos disponibles. El problema es que los datos disponibles siguen cambiando. Estudios más recientes, publicados en la última década, sugieren que la sequía podría haber ocurrido después del colapso, no antes, lo que convertiría el cambio climático en consecuencia en lugar de causa. Y hay otro dato que no encaja en ninguna narrativa limpia. En el sitio hay evidencia de edificios quemados y estatuas derribadas. No todos, pero los hay. ¿Quién los derribó? Los propios habitantes en un acto ritual de cierre, una especie de damnatio memoriae colectiva. ¿Invasores externos que la historia no registró? ¿O algo más extraño? Algo que ninguna teoría académica quiere tocar. Nadie lo sabe. Y eso mismo ocurrió casi simultáneamente con la civilización Wari, que florecía en las costas del Perú actual. El Wari y el Tiwanaku, las dos grandes potencias de los Andes del primer milenio, colapsaron en el mismo período, sin que ningún nuevo imperio llegara a ocupar su lugar. El altiplano quedó vacío de poder por generaciones. Cuando los incas comenzaron su expansión desde el Cusco en el siglo XV, encontraron las ruinas de Tiwanaku y las incorporaron a su propia mitología como el lugar donde el dios Viracocha había creado a la humanidad. La llamaron el lugar de origen del mundo, no el lugar donde vivieron sus ancestros, el lugar donde comenzó todo. Esa distinción importa más de lo que parece. Los incas no reclamaron a Tiwanaku como herencia, la reclamaron como sagrada. La trataron como algo ajeno a ellos, anterior a ellos, incomprensiblemente antiguo, exactamente como lo tratamos nosotros hoy. Hemos recorrido hoy los misterios más profundos de una civilización que no debería haber existido donde existió, que no debería haber construido lo que construyó y que no debería haber desaparecido como desapareció. Una civilización que se levantó en el lugar más inhóspito imaginable y creó campos de cultivo que triplicaban la productividad agrícola de la región. Una civilización que movió bloques de 130 toneladas y los cortó con una precisión que no podemos replicar sin explicar exactamente cómo lo hizo. Una civilización que construyó un templo al dios del diluvio y cuya propia existencia podría ser el eco de una catástrofe que borró todo lo que vino antes. Tiwanaku nos hace las preguntas más incómodas de la historia humana. ¿Es posible que existieran civilizaciones avanzadas antes del período que los libros consideran el inicio de la civilización? ¿Puede un cataclismo global borrar casi todo rastro de lo que vino antes, dejando solo piedras imposibles y mitos que se repiten en todas las culturas del planeta? ¿Estamos buscando en el lugar correcto y en el tiempo correcto? ¿O hay un capítulo entero de la historia humana, el más antiguo, el más importante, que todavía está enterrado bajo el altiplano boliviano, bajo las aguas del lago Titicaca, bajo miles de años de olvido? Las excavaciones siguen. Los drones y los satélites siguen revelando estructuras que nadie esperaba. Y cada nueva respuesta que encontramos abre 3 preguntas más. Lo que sí está claro es que debajo del altiplano boliviano, bajo el agua del lago Titicaca, y dentro de esas piedras cortadas con una precisión que desafía toda nuestra comprensión del pasado, hay algo que todavía no hemos entendido del todo. Algo que los aymaras llaman desde tiempos inmemoriales Taipicala, la piedra en el centro del mundo, el centro de todo. Y quizás, si seguimos buscando, encontremos también el centro de la historia que no nos contaron. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre este misterio que la mayoría de las personas en el planeta. Suscríbete, porque acabamos de arañar la superficie. La próxima vez vamos más profundo.